El que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Queridos hermanos y hermanas, nos encontramos en el cuarto domingo de Cuaresma, cercanos a la conmemoración de las fiestas principales que son el sustento de nuestra fe, la muerte y resurrección del Señor. En este domingo la liturgia nos presenta ya signos de que estamos ya a la espera. Por ejemplo, no se usa el color morado del ornamento, se usa un color que no es morado, pero tampoco es un color más, no sé cómo decirle, más fuerte, ¿no? Se usa este color que es estilo rosa, donde es un signo ya de la liturgia que nos muestra que estamos a la mitad de este tiempo especial de gracia y de conversión que es la Cuaresma. Además, la palabra nos invita y nos muestra la misericordia de Dios para que nosotros que somos su pueblo, al enviar a su propio Hijo, Dios, lo reconozcamos como nuestro Salvador. Qué interesante es la primera lectura que hemos escuchado del libro de las Crónicas. Nos muestra cómo aquellas personas que tenían un liderazgo entre el pueblo de Israel practicaban conductas que el mismo Dios, por medio del autor sagrado, califica como abominables, manchando la casa de Dios. ¿Qué conductas serían? Bueno, conductas que desgraciadamente pues siguen por la condición humana. Conductas en aquel tiempo estamos hablando de las personas que dirigían, de líderes, conductas de corrupción, conductas de mentira, conductas de no permitir que las personas vivieran en plena y completa libertad, conductas también de las grandes fiestas que hacían en aquel tiempo y ahora también en estos tiempos donde se derrocha pues lo que le pertenece al pueblo. Por esas conductas que están condenadas por el mismo Dios, el pueblo, al permitirlas también y al hacerse cómplice, recibe un castigo, y el castigo es fuerte, es el destierro, lo acabamos de escuchar. Pero Dios, que es bueno y bondadoso, lo restituye por su gran misericordia. Qué gran enseñanza nos deja esta primera lectura que hemos escuchado del segundo libro de las Crónicas, porque parece que está escrita en estos tiempos, cuando la lectura está escrita incluso siglos antes de que llegara Jesús aquí a la tierra. Pero pasemos al Evangelio. En el texto, Juan nos ha compartido un episodio en la vida de Jesús que no es fácil de comprender, pero que expresa verdades profundas que nos llevan a reflexionar acerca del gran amor que Dios tiene para con nosotros. Jesús, nos dice el texto, se encuentra con un hombre judío, rico, fariseo, maestro de Israel. Por lo tanto, una persona estudiosa de la Escritura y observante de la ley, muy reconocido en la comunidad. Una persona importante, miembro también del gobierno, miembro del Sanedrín. Este hombre llamado Nicodemo. Y con él Jesús sostiene un profundo diálogo. El mismo evangelista Juan nos refiere que Nicodemo visitó a Jesús de noche,
lo cual puede significar dos cosas. Por una parte, pretendía que su visita pasara desapercibida, pues no quería ser criticado por los suyos, porque estaba formando parte del grupo de la autoridad. Pero por otra parte, como afirma San Agustín, Nicodemo buscaba sinceramente la verdad, pero lo hacía de noche, lo que no le permitía ver con claridad el mensaje de Jesús. A veces esto nos pasa ahora también a nosotros. Por un lado, pues no visitamos o no estamos presentes en la iglesia para no ser criticados, a lo mejor por mi familia, por ejemplo, para no ser criticados, como no tenemos aquí en México la libertad religiosa, para no ser criticados los políticos, cuando cada quien debiera de vivir en la libertad religiosa, no en un estado únicamente laico. Y por otro lado también hay personas que buscan a Jesús, pero le buscan de noche. No pueden ver realmente con claridad el mensaje del Señor. Me refiero a la noche oscura, muchas veces de nuestra alma, de nuestra persona, de nuestro ser. Como creyentes, tengamos cuidado de no caer en alguna de estas actitudes. Por un lado, no vivir en plenitud la fe, por el qué dirán, y por el otro, vivir una fe oscura, creada por nosotros a nuestra propia medida. Ahora es muy interesante porque la gente corta el evangelio, ¿no? Como si fuera un pantalón, un traje a la medida. Quiero cumplir del evangelio esto y lo cumplo de esta manera. Lo demás me olvido. El Señor me dice perdonar, sí, pero perdono por estas condiciones. El Señor me dice servir, sí, pero sirvo en estas condiciones. Y esto se da en todas partes, se da en los matrimonios jóvenes, se da en los matrimonios, se da también con los consagrados, se da con las religiosas, se da en todo lugar. Es interesante cómo en este diálogo inicia Jesús citando el libro de los Números, donde se narra cómo Moisés levantó en el desierto una serpiente de bronce que sujeta una rama la puso en alto y salvó de la muerte a aquellos israelitas quienes habían sido mordidos por una serpiente venenosa, con el solo hecho de fijar la mirada en la serpiente de bronce. Así Jesús ve en ese acontecimiento, en esa serpiente levantada en medio del desierto, una figura anticipada de su sacrificio en la cruz. Por eso le dice a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. El que contempla a Jesús, el que ve a Jesús y en Él ve su evangelio, ve su palabra, entonces esa persona puede ir caminando hacia la vida eterna. Hay veces que algunos hermanos dicen, bueno, yo veo a Jesús, pero no me gusta pedirle a la imagen. Es que la imagen no la adoramos, la imagen es un recuerdo de la muerte de Cristo en la cruz. Eso es muy importante. Y entonces, si yo creo que aquel que murió en la cruz es mi Salvador, es Cristo el Señor, quien dio la vida por mí, entonces si yo creo en Él, porque contemplo su cruz, fijo mi mirada en su cruz, entonces puedo comprender el Evangelio y podré entonces entrar en el camino que conduce, viviendo el Evangelio, a la vida eterna. No únicamente teniendo el conocimiento del Evangelio, sino viviendo el Evangelio. Jesús entonces se muestra ante Nicodemo y en él ante la humanidad, ante nosotros, como el único camino de salvación que conduce a la vida eterna. Y no hay otro camino, solamente es Jesús el camino, y por lo tanto Él se muestra
y dice: yo soy la verdad, soy el camino, soy la vida. ¿Cuánta gente ahora no viene a la iglesia, no quiere meditar, no quiere orar? Y claro, pues no pueden ir en el camino de la salvación, no pueden encontrar la vida. La vida es felicidad, la vida es gozo, pero cuando nos alejamos de la verdadera vida, entonces entramos en el camino que no es de vida, sino que es de muerte. En la actualidad, la humanidad se enfrenta a la dificultad de creer y de aceptar que es el Señor la salvación, y se debe de tener mucho cuidado, pues existen posiciones anticristianas y antirreligiosas que buscan negar a toda costa la verdad de Dios, haciéndonos ver que no es malo vivir sin Dios, buscando solamente la perfección y la realización de uno mismo, sin considerar a Dios en los demás. Tú sé feliz, tú realízate, aunque no veas a Dios en el otro. Cuidado, jóvenes matrimonios que van a empezar una vida, Si ustedes no ven, si tú no ves en tu esposa a Dios, y tu esposa no ves en tu futuro esposo a Dios, esto no va a funcionar. ¿Por qué? Porque únicamente buscará cada quien su alegría, su perfección, su tranquilidad, pero en realidad no la van a encontrar. La van a encontrar con el otro. La van a encontrar con el otro. Cuando yo contemplo que el otro es imagen de Dios, lo respeto. Cuando yo contemplo que el otro es imagen de Dios, dialogo. Cuando yo contemplo que el otro es imagen de Dios, perdono. Hermanas y hermanos, la Iglesia recuerda que el cristianismo no mortifica al hombre, sino que ensalza sus capacidades más nobles y las pone al servicio de cada uno y de la comunidad. En Cristo, verdadero hombre y verdadero Dios, podemos descubrir solamente en Él la verdad plena sobre nosotros mismos, sobre nuestro caminar y sobre aquel que es mi prójimo. Regresando al texto evangélico, después de la referencia que ha hecho Jesús sobre la salvación, Juan comparte el mensaje central dicho por Jesús cuando afirmó: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Este mensaje dado por Jesús expresa la razón de la salvación que Dios ofrece a la humanidad y solo tiene una explicación: el amor infinito de Dios, ninguna otra. Es por el amor infinito que Dios nos tiene. Al tomar conciencia del amor de Dios hacia nosotros, debemos revisar los fundamentos de nuestra fe, pues nuestra relación con Dios no puede inspirarse en el temor ante el castigo de Dios. Tampoco podemos seguir viviendo una fe utilitarista. Señor, yo creo en ti, pero si me das esto o lo otro. Que solo una fe así se acuerda la persona de Dios ante los problemas para que Dios se los solucione. No podemos también vivir ante Dios con una fe mágica o una fe ideológica, creyendo en las ideas que tengo de Dios, pero que no son la verdad de Dios. De ahí la importancia fundamental de mantener intacta la fe en Jesús, quien murió y resucitó por nosotros. No tengamos duda. Estar atentos a su evangelio, que la Iglesia nos sigue proclamando con inalterable fidelidad. Esto tiene sus consecuencias, hermanas y hermanos, y también en la vida, y en la vida familiar. Por ejemplo, formar a los hijos en el cumplimiento
del amor de Dios reflejado en los mandamientos, enseñándoles a pedir a Dios la gracia necesaria para desafiar también opiniones y posiciones que van en contra de su amor. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, la Iglesia y Dios, la Iglesia proclama lo que Dios quiere y desea. Por ejemplo, el don de la vida, la defensa de la vida, desde su concepción hasta la muerte. Hay veces que las personas dicen, bueno, yo tengo mi opinión propia, yo estoy a favor del aborto. Cuidado. Si eres una persona congruente con el Evangelio, revisa tu forma de vida, tu forma de fe. El mundo de hoy necesita más que nunca escuchar la novedad del Evangelio, para no ahogarse en el conformismo del no creyente que es indiferente a la fe. ¿Cuántas personas existen que llegan a rechazar a Dios porque nosotros, sus hijos, somos incapaces de presentarlo tal cual es? Y lo presentamos bajo una religión y una fe basada en ilusiones o basada en una falsa idea de Dios. La puerta que nos permite acceder al plan de Dios, hermanas y hermanos, es la puerta de la verdadera fe, que consiste en acoger el mensaje de Jesús, confesándolo como Señor y Salvador, siguiéndolo en nuestra vida diaria, reconociéndolo como el camino que lleva y conduce a la paz. San Juan hoy nos ha recordado cuál es la causa de la condenación y afirmó: habiendo venido la luz al mundo, o sea, habiendo venido Jesús al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Los hombres rechazaron la luz, que es Cristo, prefirieron la tiniebla, que es el pecado. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y continúa afirmando: todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude a distanciarnos de vivir la causa de la condenación, que es no creer en Jesús, rechazar la luz y optar por la tiniebla. Cuando rechazamos la luz, cuando quiero vivir en la mentira, en el odio, cuando soy una persona que me peleo con todos, cuando soy una persona que no perdono, cuando engaño, cuando soy una persona manipuladora, cuando soy un corrupto, estoy prefiriendo las obras de la luz. Teniendo la certeza que creer en Jesús es acoger la luz que ha venido al mundo. Por eso cuando decimos yo creo en Dios, y lo repetimos cada domingo, estamos diciendo: no estoy solo, Señor, tú estás conmigo en mi vida, en mi destino último, tú me conoces y me amas, no me dejarás nunca abandonado. En ti, a pesar de mis problemas, apoyo mi existencia. Nada ni nadie podrá separarme de tu amor y de tu comprensión. Tengamos cuidado, ya que hay personas que dicen creer en Dios, pero que su comportamiento es inmoral, corrupto. Por eso el mismo Señor lo ha dicho: no hay árbol bueno que dé fruta mala, ni al revés, árbol malo que dé fruta buena. Creer en Dios va más allá de las palabras. Creer en Dios va más allá de los sentimientos.
se confirma con los hechos de la vida. Hoy Jesús nos ha recordado que toda la historia de la salvación tiene un único motivo, que es el amor de Dios hacia nosotros. Hermanas y hermanos, acojamos con fe este maravilloso don que Dios nos ha hecho y pidámosle nos ayude a vivir en esta Cuaresma una verdadera conversión y renovación de nuestra fe y esperanza, ejerciendo también una verdadera caridad. Que así sea.